Docker Compose es una herramienta que nos permite definir y ejecutar aplicaciones con múltiples contenedores. Con Docker Compose podemos definir un fichero YAML con la declaración de varios servicios de nuestra aplicación para ejecutarlos luego únicamente con un solo comando. Así de fácil. Vamos a verlo. Como comentábamos, su lógica simple nos permite definir un mismo fichero con múltiples servicios, volúmenes, redes e incluso secretos. Algo que hasta ahora en el curso habíamos trabajado de forma individual con el CLI y cada uno con su sección. Para definir o ejecutar contenedores usábamos el comando docker run. Para definir volúmenes usábamos el comando docker volumes y para networks docker network. Y podríamos ver en este ejemplo muy sencillo que está extraído de la página web oficial de Docker y su documentación, la cual iré referenciando bastantes veces, podríamos ver simplemente que podemos definir una sección de servicios con uno o múltiples servicios, en este caso, que son lo que equivaldría a contenedores individuales, y ya os fijáis que lo que hacíamos antes para ejecutar un contenedor con docker run, definiendo la imagen, los puertos que conectábamos, las redes, configuraciones o secretos, que esto no lo hemos visto, pero lo iremos viendo en el curso, no os preocupéis, o lo que son volúmenes con montaje de volúmenes, lo podemos hacer directamente todo junto como código, junto con la configuración de volúmenes y estas configuraciones a las que nos referimos, todo en un solo fichero para que usemos el CLI de Docker Compose y podamos gestionar todo este grupo de objetos de una forma más cómoda. Y bueno, también os dejo en la entrada por escrito los equivalentes, ¿no? Al final recordad que teníamos los volúmenes Docker Volume Create, Docker Network Create para el tema de redes o el tema de secretos, que matiz solo funciona en Docker Swarm, que lo veremos en el siguiente episodio. Recordad que está todo en el índice de la página web, por si necesitáis refrescar temas anteriores o ir a un vídeo concreto que necesitéis repasar. Ahora bien, tampoco me voy a estar en la instalación porque quiero centrarme en usar Docker Compose, que por defecto ya viene preinstalado en lo que es Docker Desktop, y en Docker Engine os dejo también por escrito cómo se haría la instalación. En Docker Engine lo veremos en los siguientes vídeos de puesta en producción y tu primera aplicación, no os preocupéis también. Dicho esto, voy a citar rápidamente los comandos más comunes y luego con diferentes ejemplos iremos viendo cómo funciona realmente esta herramienta. Lo primero es crear un fichero que se llame compose.yaml. Este es el fichero que busca por defecto el CLI de Docker Compose. Podríamos ponerle otro nombre, pero habría que usar otros parámetros para modificarlo. El primero podría ser service : para enumerar el conjunto de servicios que queramos tener. Aquí es donde podríamos poner uno o múltiples. Voy a llamarlo, lo primero va a ser mi web y siguiendo los ejemplos anteriores voy a usar la imagen de Nginx. Aquí ya veis, este es el ejemplo más básico, un microservicio que se va a llamar web, la imagen que va a usar y el puerto. Entonces, ahora puedo guardar simplemente y hacer Docker Compose App, como ya tenemos el nombre por defecto ya especificado, haciendo un Docker Compose App, automáticamente nos lee este fichero y nos dice, vale, container compose-web-1, attaching to web, y podemos ver el proceso, o podríamos ver los procesos si hubiera más de un solo servicio, de forma interactiva, como si estuviéramos ejecutando el contenedor de forma normal, pero ya veis que con más cositas, y lo podemos dejar pregrabado para que yo no te vaya a volver a escribir un docker run tal, no, ya lo tengo definido como código, esa ejecución que yo hacía en un docker run, y la puedo reutilizar muy cómodamente. Si por casualidad fuerais maniáticos de los nombres o os gustaría ponerles otros o lo que fuera, vamos a suponer que en vez de compose se llamara despliegue.yaml, pues también podríais ejecutarlo haciendo un docker compose -f especificando el fichero que queréis usar, en este caso YAML, despliegue YAML, y seguido del comando app. Y lo ejecutaríamos de la misma manera, no habría ningún problema. Por una parte, también podemos ver que el compose nos sirve para utilizar contenedores definiendo una imagen, pero ojo, porque esto es una de sus cosas más importantes también lo podríamos usar para ejecutar contenedores a partir de un Dockerfile directamente. Vamos a suponer, voy a crear un ejemplo muy sencillo que va a ser from Nginx. Vamos a suponer que hubiera personalizado un comando en este Dockerfile, y algo que yo podría hacer también es definir un segundo servicio que va a ser web1 en este caso, lo voy a llamar, y en vez de poner una imagen voy a decirle que va a hacer un build, ¿vale? Esto es súper importante porque aquí ya me da igual cómo se llama la imagen, si la he construido previamente o no. Le voy a decir que voy a hacer un build, le voy a poner la ruta donde está el Dockerfile, en este caso un punto, aunque también podría poner una ruta absoluta. Y lo mismo, podría hacerle ports, en este caso voy a abrir 8081 al 80 del Nginx, porque ya habéis visto que el Dockerfile simplemente era un Nginx, sin ninguna modificación. Y ahora, si hago un Docker Compose App, podríamos ver que está tanto la web 1 como la web 1.1. Sé que es un poco lioso tal como lo he escrito, pero bueno, esto en Docker Swarm lo entenderéis porque podría haber del mismo servicio muchos contenedores. Y si vamos al navegador, para que veáis que no os estoy mintiendo,
tendríamos en el localhost 8080 un Nginx y en 80 y 81 el otro Nginx. Ya veis que ambos me responden. Es más, podéis ir al log, como he usado Safari para entrar al contenedor web 1-1 y al web asecas-1. Podéis ver ambas peticiones aquí y aquí. Siguiente problema o siguiente punto a tener en cuenta: cuando hacemos el Docker Compose App, por defecto ya veis que me ejecuta de forma interactiva como en el Docker RAM. Y efectivamente, al igual que en el Docker RAM, yo puedo usar el parámetro "-d" para ejecutar en modo daemon, en segundo plano. Entonces yo le puedo dar y automáticamente se quedan ya ejecutando. Yo ya no tengo que controlar que no se cierre el terminal, no, lo puedo dejar ahí ejecutándose en segundo plano y no me tengo que preocupar. Ahora te preguntarás, ¿qué ha pasado, no, con mi Docker Compose? Pues bueno, yo puedo hacer en cualquier momento un Docker Compose PS, y aquí, haciendo el PS sobre el Compose, donde en la ruta en la que está el fichero, ya puedo ver directamente como si hiciera un Docker PS, pero solo vería los contenedores definidos en este archivo Compose. Entonces tendría la salida bastante más limpia, o si tuviera varias aplicaciones en el mismo servidor, pues las vería segregadas al Compose que estoy haciendo referencia. También lo último que tenemos que entender, sobre todo cuando estamos en modo daemon, es que también podemos usar el comando como hacíamos de Docker logs, solo que Docker Compose logs, y podríamos ver sin especificar nada los del Compose donde estamos. Una vez que estamos en el Compose logs, podríamos especificar el servicio concretamente que queramos referenciar y podríamos obtener los logs solo del web 1. Ya veis que nos sería súper útil para filtrar toda esta información también y depurar por separado. Entonces no os preocupéis porque podéis lanzar cosas en conjunto, pero luego trabajarlas y depurarlas en separado. Lo mismo para el comando docker exec, si queréis ejecutar algo, pues aquí sería docker compose exec y ponéis el nombre del servicio, en este caso voy a poner web 1 y el comando que quiero lanzar, un sh, y aquí lo tendríais. Y si querría entrar al web 1, pues aquí lo tendría. Y ahora ya sí, hemos visto las principales opciones una vez que hemos ejecutado el Docker Compose para ver logs, ejecutar comandos, y finalmente podríamos hacer un Docker Compose down para pararlos. Y ya vemos que automáticamente nos borra los contenedores y la red también, porque aunque no definamos redes, también Docker Compose por defecto nos las crea para aislarlo del resto de contenedores. Entonces es algo que ya nos gestiona automáticamente. Con los conceptos básicos ahora vamos a hacer algún ejemplo más. Para este ejemplo lo que queremos ver o lo que queremos aprender ahora es que desplegando varios contenedores por defecto ya están conectados entre sí con esta red que nos crea por defecto Docker, como hemos visto, y además queremos ver también cómo haríamos que nuestras aplicaciones se conectaran entre ellas. Porque tú cuando conectas una aplicación, por ejemplo, de Python a una base de datos, le tienes que poner el IP, el host de la base de datos y el puerto y esas cosas. Claro, aquí en Docker Compose, al desplegar varios contenedores dirás, ¿y cuál es la IP? ¿Cuál es el host? Pues esto es algo que nos gestiona automáticamente Docker Compose. Para ello voy a desplegar dos contenedores de Nginx. El primero se va a llamar web y el segundo test. Ya veis que le he quitado el puerto al primer contenedor y también el tag latest, por cierto, que no es necesario, si no ponemos nada por defecto ya nos descarga latest. Y le he quitado los puertos porque ahora no lo voy a exponer a exterior. Lo que quiero ejemplificar es que sin natear por defecto ya hay conectividad entre los contenedores. Entonces, si hago un Docker Compose app-d, ya veis que se han levantado los otros dos contenedores. Y recordad que teníamos el comando docker exec, en este caso docker compose exec test y el comando que quiero lanzar sh, así abro un shell interactivo y aquí dentro puedo ver que tengo el comando cool ya instalado en las imágenes de Nginx y podría hacer un cool y llamar al contenedor web. Y ya vemos que automáticamente el mismo nombre que le damos al servicio que ejecuta el contenedor de Nginx en este caso es el mismo nombre que se usa para resolver dentro de los contenedores. Pues ya habéis visto qué fácil y qué bonito te gestiona estas redes. Entonces tú ya simplemente puedes desplegar una base de datos que la llames Redis, pues llamas Redis. Un MariaDB, pues lo llamas MariaDB y aquí simplemente en el host, cuando lo llames, pones MariaDB, dos puntos y el puerto que estés usando, ¿no? No he especificado puerto porque por defecto ya se abre el 80, pero bueno, podríais ver que efectivamente funciona con el puerto también. Vamos ahora con el segundo ejemplo. En este caso vamos a desplegar un WordPress con su base de datos de MariaDB, que suele ser uno de los compose más usados. Bueno, este ejemplo de Docker Compose es el de la documentación oficial de Docker. Este es un ejemplo un poquito más complejo, pero ya podemos ver, por una parte, bien estructurado el servicio DB de la base de datos, el cual utiliza una imagen de MariaDB. Ya veis que se usan las tabulaciones o los espacios, según los magnéticos que seáis. Dejadme en los comentarios cuál os va más. Y por otra parte el WordPress en sí, que utiliza la imagen oficial de WordPress. Entonces, por una parte hacemos el expose, que este expose, no confundir con el puerto, porque este expose no expone el puerto hacia afuera, simplemente lo expone a la red de Docker. Y luego por otra parte tenemos
lo que sí que queremos exponer a internet, que es el WordPress con el puerto 80 y nateando el 80 del contenedor, que es el que expone. Yo voy a poner el 80-80 para no hacer conflicto con mi equipo. Y luego este Compose, a diferencia de los anteriores que eran ejemplos muy basiquitos, añade dos cosas nuevas. El primero son las variables de entorno, que os acordáis en este vídeo de cómo ejecutar contenedores, hablábamos de cómo pasar estas variables de entorno a un contenedor para modificar su comportamiento, y en este caso es totalmente imprescindible cuando lancéis ciertos contenedores revisar su documentación, porque la base de datos, por ejemplo, de MariaDB no funciona si no le ponemos contraseña por defecto, usuario por defecto y demás. Al igual que WordPress, que requiere por defecto, mínimamente para funcionar, necesita la configuración de una base de datos para poder funcionar. Y también te lo pide por variables de entorno. Entonces, en estas variables de entorno podríamos configurar el usuario root, su contraseña, la base de datos, una base de datos por defecto que creemos, usuario y contraseña. Obviamente no uséis estos credenciales por defecto, por favor. Y al WordPress le podríamos decir que va a usar el host DB, ya veis, importancia de los servicios que hemos hablado en Docker Compose para referenciar a este servicio, el usuario por defecto y la contraseña y el nombre de la base de datos, que ya veis que han sido los tres WordPress como en este caso. Además, añade la política de restart always. Esto hace que cuando un contenedor falle, automáticamente Docker Compose lo vuelve a lanzar, también lo vimos en el Docker Run. Y por último, los volúmenes que nosotros creamos independientemente con el comando docker volume, pues aquí los podemos definir automáticamente aquí abajo, y automáticamente Docker Compose nos los usaría si ya existen o nos los crearían si no existen. Y además no solo los podemos definir, sino también los podemos montar. Es decir, que el volumen WordPress Data, que va a ser donde esté el código fuente de HTML de la aplicación, pues va a estar montado dentro del servidor web, que es var www.html. Y lo mismo en MySQL. Todo lo que es la base de datos de MySQL se guarda en disco en esta ruta. Entonces podemos montar el volumen en esta ruta para que todo lo que escriba MySQL en realidad esté en el volumen, y así si el contenedor falla y se tiene que reiniciar, pues que el dato persista. Vamos a ejecutarlo ahora otra vez. Ya vemos que como no tenía bajadas las imágenes, pues esta vez sí que tarda un poquito más. Vemos el pool de cada imagen y ya vemos que por defecto, sin hacer nada más que cambiar o editar los nombres que yo he querido, puedo consumir una aplicación ya definida como código para que funcione a la primera. Aquí lo tenéis. Ahora entiendo que empezaréis a ver las bondades de Docker Compose. Puede ser la sintaxis un poco desafiante si es para una aplicación vuestra que tenéis que definir de cero, pero ya veis que una vez montado este despliegue lo podéis llevar a cualquier servidor y desplegar toda vuestra aplicación con todos vuestros microservicios, volúmenes y redes en un chispás. Y seguimos para bingo con el último ejemplo complejo. Este va a ser desplegar un Nextcloud. Es un Compose más que he cogido del repositorio de Awesome Docker Compose del propio Docker. Tiene un montón de aplicaciones definidas como Docker Compose para que las podáis consumir, para que las podáis consumir de una forma muy cómoda. Y aquí ya veis que también usa unas variables de entorno que, por favor, cambiadlas, no dejéis los credenciales por defecto. Expone el puerto de MariaDB, el de Redis, y Nextcloud lo que hace es consumir una u otra en función para que la necesite. Necesita dos bases de datos. Y luego lo que añade nuevo, que no sé si os habéis dado cuenta, es el tema de Networks. Por ejemplo, lo que ha hecho aquí al final también para definir, como hemos visto antes, los volúmenes, también se pueden definir redes, una para la base de datos de MariaDB y otra para Redis, que ha llamado RedisNet, y luego, por ejemplo, a MariaDB le ha montado su red de MariaDB y al Redis su red. Y por último, Nextcloud, que sí que tiene que acceder a ambas, le ha conectado dos redes. Recordad que podemos conectar una o múltiples redes a un contenedor. Entonces, esto te permite aislar, en este caso, MariaDB de Redis, porque no hace falta que haya conexión entre ellas. Y siempre es buena praxis de seguridad, si algo no es necesario, limitadlo. Bueno, y vamos a volver finalmente al ejemplo de WordPress en Compose, donde sí que quería profundizar un poco más es en el tema de volúmenes, porque por defecto ya veis que hemos definido en blanco estos volúmenes, que ya es más que suficiente para lanzar la configuración de un volumen por defecto y no haría falta más, pero si por lo que fuera necesitáis que vuestro volumen haga un montaje de una ruta del sistema de ficheros local, como hacíamos con el "-v montando rutas de nuestro Windows, Mac o Linux en un contenedor, pues también tendríamos las opciones. El WordPress Data, podríamos decir que use un driver local en vez de montar un volumen normal, o podría montar volúmenes remotos. Recordad que había muchas opciones, y podríamos especificar driver options y dentro del device de nuestro dispositivo poner una ruta, por ejemplo. También podríamos montar volúmenes solo lectura, bueno, un montón de configuraciones. Que sepáis que esto en blanco se puede rellenar con toda la configuración que queráis.
También os dejo en la documentación, aparte de este ejemplo, también cómo podrías hacer configuraciones en redes, lo mismo haciendo sangría, especificando drivers si quisierais usar algo que no fuera de tipo BRIS también o el driver que necesitarais. Recordad también el vídeo de Docker Networks, donde ahí veíamos varios tipos y cómo crearlas. Y realmente esta sería la base, con yo creo lo esencial para hacer un Docker Compose prácticamente de cualquier aplicación. No quita que vayamos a profundizar mucho más en ellos porque hay cosas que nos faltan de ver, que solo funcionan en Docker Swarm, que lo veremos en el siguiente vídeo, o opciones más avanzadas que irán surgiendo a medida que vayamos yendo a nivel intermedio en el curso. El resto de dudas también las podéis ver en la documentación oficial, pero en cualquier caso no os preocupéis porque Docker Compose es muy importante y lo iremos usando de forma transversal en muchos apartados del curso. Pero en conclusión ya habéis visto que Docker Compose, con su estándar de definir un archivo de los servicios y los recursos que necesitas de Docker, junto con este CLI que nos permite crearlos, destruirlos, borrarlos y demás, pues podemos operar fácilmente con un montón de contenedores a la vez y con esto podemos usarlo como orquestador de contenedores, eso sí, en un solo servidor. Pero con esto ya tendríamos una base muy buena para empezar. Y ahora sí, ya muchas gracias por todo el apoyo que le estáis dando al curso. Si conocéis a gente que les sea útil, no olvidéis compartirlo porque me apoya un montón y la verdad que estoy creciendo un montón gracias a vosotros. Dadle like, suscribiros para no perderos los siguientes episodios y nos vemos en el siguiente.